Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. 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 Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Allá en el libro de los Hechos, no lo busque, pero en el capítulo 1, versículo 40, capítulo 2, versículo 40, dice: sed salvos de esta perversa generación. Y aquí en el versículo 4 de Gálatas, el pasaje que acabamos de leer, dice: el cual se dio a sí mismo por nosotros, o por nuestros pecados, hablando de Jesucristo, dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, o nuestro Dios y Padre. El Señor Jesucristo murió para salvarnos, para librarnos del presente siglo malo, de entre toda la perversidad que hay en este mundo, porque el mundo está lleno de perversidad. El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 40, sed salvos de esta perversa generación. Les decía a los judíos que se habían reunido, y muchos creyeron y muchos se bautizaron. 3,000 personas se bautizaron en ese día, en esos días. Entonces, hermanos, vamos a analizar estos versículos. En este capítulo, el apóstol Pablo expone 3 errores graves que él está tratando de corregir a través de la enseñanza. Y solamente vamos a ver este capítulo o estos versículos, los cuales hoy en nuestros días, y ese es el peor de los problemas, el apóstol Pablo, pues esta epístola se escribió hace como casi 2000 años, y esos problemas ya se estaban dando en las iglesias. Errores bastante graves, bastante delicados, pero en nuestros días, hermanos, abundan. En nuestros días esos errores hoy, en nuestros días, en las iglesias, abundan. Por ejemplo, apóstoles puestos por hombres. El apóstol Pablo dice en el primer versículo, dice: Pablo, apóstol, y dice: yo no soy de hombre, no soy un apóstol para hombres o de hombre, ni tampoco por hombre. O sea, yo no fui puesto por un hombre. A mí no me designó un hombre. Y ustedes tienen que recordar, hermanos, que los apóstoles, a los 12, no los escogió un hombre, sino se los escogió el Señor Jesucristo, Dios encarnado. ¿Se acuerdan? Amén. Un momentito más y vamos a leer esos pasajes. Ahora, estas personas, hermanos, apóstoles puestos por hombres o personas que están pervirtiendo el evangelio, no son ignorantes del evangelio.
no son ignorantes, pero sí son engañados con un evangelio falso. Y estas personas, estos apóstoles falsos o predicadores falsos, ellos sacan ventaja, pero no importa, están engañados, pero ellos sacan ventaja de las demás personas, o sea, de las congregaciones. Yo creo que ustedes saben algo de eso, ¿verdad? Ellos sacan ventaja, aunque ellos están engañados, pero están sacando ventaja. Pero hay otros hermanos que están engañados y les están ventajeando a ellos les están sacando la ventaja. Entonces hay el engañado por Satanás para que saque ventaja y él está contento porque está sacando ventaja. Y el engañado que le están sacando ventaja, pues también está contento porque si no, no se dejara o no permitiera que le saquen la ventaja. ¿Me explico, hermanos? Pero es un engaño tremendo. Las personas piensan que están en lo correcto y eso es lo que vamos a estar estudiando. Y ahora estas personas pues no son ignorantes del evangelio. El problema es que les han dado un evangelio torcido. Vemos ahí primeramente apóstoles puestos por hombres. También vemos muchos predicadores de otro evangelio. Por ejemplo, el versículo 7, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, un evangelio pervertido. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Y dice el 8, mas si aún nosotros los apóstoles, del apóstol Pablo diciendo, o un ángel del cielo, aunque fuera un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea, hermanos, y eso abunda en nuestros días, abunda. Muchos alejados del verdadero evangelio, dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio diferente. Ahora, los primeros 12 apóstoles, hermanos, los llamó y estableció el Señor Jesucristo. Después de haber pasado la noche orando el Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios, vamos a ir, hermanos, por favor, a Lucas. Quiero que los voy a estar moviendo en diferentes pasajes porque quiero que con sus propios ojos vean cada pasaje, cada palabra que se va a estar hablando. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en los versículos 12, y vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo dice, en aquellos días, el versículo 12, cuando estemos ahí, Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo pasa en esa noche orando, teniendo comunión con Dios el Padre, para buscar dirección de Dios el Padre, a qué personas iba a escoger, y Él los escoge. Judas no fue un error, a Judas lo escogió también guiado por el poder del Señor, por el poder divino de Dios, pero Judas nunca iba a ser salvo, iba a servir como instrumento para que le traicionara, para que se cumpliera el propósito del Señor Jesucristo. Entonces, pero el punto principal, hermanos, que quiero que veamos es que a los 12 apóstoles los escogió Dios. No fue un hombre que se le ocurrió, que le vino la idea, bueno, yo quiero ser apóstol, ¿verdad? Porque pues personas que han fundado o que han no fundado, sino que Dios los ha usado para levantar varias iglesias, bueno, ya se sienten ser apóstoles y se autodenominan apóstoles, se llaman apóstoles. Ahora, a Saulo también lo escogió y llamó el Señor Jesucristo.
Y ya Jesucristo estando a la diestra del Padre, también el Señor Jesucristo escogió a Saulo de Tarso. Quiero que vayamos por favor a Hechos, hermanos, el libro de los Hechos. En el capítulo 9. Versículo 15. Dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Veamos aquí, hermanos, tratándose de Pablo, si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que es Saulo de Tarso, que después viene a llamarse Pablo, que es el apóstol, quien escribió 1 Corintios, Romanos, 2 Corintios, Gálatas, todas esas epístolas, son 13 epístolas. Dice el Señor, le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y luego en el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hubo una conversión, pero bueno, el punto principal que quiero que veamos es que los apóstoles, los 12 apóstoles, uno se suicidó porque fue el traidor, Judas, pero fueron escogidos por Dios. Después Dios escoge a Saulo de Tarso, que viene a ser el apóstol Pablo. Cuando los apóstoles de Jesucristo trataron de reponer al apóstol fallido, o sea, a Judas, veamos los requisitos ahí en Hechos, por favor, hermanos, Hechos capítulo 1, más atrasito. Vamos a ver los requisitos que ellos pusieron. En el versículo 20, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, que el Señor Jesucristo habitaba con ellos, vivió con ellos, convivía con ellos, era necesario escoger a una persona que habían dado entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, habiendo comenzado a estar con ellos desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno de estos, o sea, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces el verso 23 dice, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, escogió a Saulo, los apóstoles no lo aceptaban. ¿Y por qué no lo aceptaban? Porque ellos decían, este hombre no estuvo con nosotros, no llena los requisitos, este no estuvo con nosotros, ni siquiera por parte de tiempo, menos desde el bautismo de Juan, y tampoco no vio la ascensión del Señor Jesucristo, no es testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces no lo aceptaban, no lo querían, porque ellos decían, él no estuvo con Jesucristo, con nosotros. Y el apóstol Pablo, él lo sabía perfectamente bien que ellos no lo aceptaban. Vamos a 1 Corintios, hermano, por favor. En el capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, cuando escribe esta carta a ellos, porque se había corrido la voz y el apóstol les dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Se dan cuenta, hermanos, que lo acusaban de que él no había estado con el Señor Jesucristo. Y decían, por lo tanto, este no puede ser un apóstol. Hermanos, imagínense, hermanos, en nuestros días, si a este hombre, a Saulo de Tarso, no lo aceptaban porque decían ellos, él no ha visto al Señor Jesucristo, pues y los de nuestros días, hermanos.
¿Habrán visto al Señor Jesucristo? Yo he oído personas que dicen que sí, que ellos lo han visto y esto y lo otro, ¿verdad? Por eso ellos se autodenominan apóstoles, porque sí lo han visto. Pues tal vez en algún sueño comieron muchos frijoles, no sé qué, ¿verdad? Y vieron visiones, vieron cosas, y entonces dicen que vieron al Señor Jesucristo, y luego ya se autodenominan apóstoles. Dice el apóstol Pablo, aquí dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Y luego le dice a los corintios, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes sí, dice, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, él, si usted lee en 2 Corintios, el capítulo 11, creo, 12, él fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído eso? Amén. Y él estuvo en la presencia del Señor, y él fue enseñado por el Señor Jesucristo, lo dice él mismo, y lo dice ahí en Gálatas, dice que el evangelio que él predica, dice, yo no lo recibí habiendo sido enseñado por un hombre, sino lo recibí personalmente por revelación del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, y él luchó mucho contra los que no lo querían, contra los mismos apóstoles o los discípulos del Señor, porque no lo aceptaban, no lo querían recibir como el Señor, como el apóstol del Señor. Ahora, por eso, precisamente en Gálatas, vamos a regresar a Gálatas, hermano. Precisamente en Gálatas, él dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, el versículo 1, dice Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre. O sea, en otras palabras, a mí no me pusieron los discípulos, los apóstoles, sino que fue el mismo Señor Jesucristo que me escogió. A los apóstoles, a los 12, incluyendo a Judas, fueron escogidos por Jesucristo, ¿verdad? Amén. Saulo de Tarso fue escogido por Jesucristo también. Saulo de Tarso, pues era un enemigo de la iglesia, era perseguidor de la iglesia, había estado de acuerdo que mataran a muchos de los discípulos del Señor, y era un pecador terrible, perdido, pero los demás tampoco no eran santos, todos eran pecadores, igual que nosotros éramos pecadores, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero por su gracia y por su misericordia nos llamó, hemos creído en Él, y nos ha salvado y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo dice, yo no soy apóstol de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, Ahora, hoy en día, hermanos, abundan los apóstoles, ¿verdad que sí, hermanos? Ajá. Abundan, hay abundancia, ya mire, ya los que predican en las iglesias o pastorean alguna iglesia, ya el nombre de pastor les queda muy chiquito, o sea, no como que pastor, ¿verdad? No. Apóstoles, profetas, o sea, no les gusta llamarse pastor, para ellos es muy poca cosa ser pastor, apóstol, ¿verdad? Hermanos, a mí me queda grande el saco de pastor, imagínense de apóstol. O sea, hermanos, o sea, que wow, yo diría, si me dijeran apóstol, yo diría, no, por favor no me diga así. Por favor no me diga así, porque, hermanos, un día vamos a darle cuentas al Señor. Amén. La gente aquí lo podrá uno poner en alta estima y de, bueno, el apóstol, apóstol pásele por aquí, y apóstol por acá. Pero, ¿se estará agradando Dios de que uno lleve esos títulos? Vamos a 2 Corintios, hermano, por favor, ahí más atrásito, unas cuantas hojas ahí atrás. El versículo 1 y versículo 2 del capítulo 11 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo, con celo de Dios, le dice a los corintios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Ahora, ¿qué era lo que el apóstol quería hacer con las iglesias? Porque no solamente con esta, con cada una de las iglesias a las cuales les escribe epístolas, o les escribe cartas, o ha estado con ellas. ¿Qué era lo que él quería hacer? Presentarlas a Cristo como una virgen pura. Dice el versículo 2, porque os celo con celo de Dios. O sea, tenía celo para que no se extraviaran, para que no se salieran de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo. Lo celaba. ¿Por qué? Porque dice, quería desposarlos, o los había desposado con un solo esposo. El esposo es Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Y Jesucristo, o nuestro Dios, Él es un Dios celoso, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. A un marido no le gusta que la esposa ande coqueteando con otro hombre. Bueno, a Dios, a Jesucristo, no le gusta que nosotros coqueteemos con las cosas que Satanás ofrece, porque Satanás es el enemigo de Dios. Y es el enemigo de la iglesia. O sea que, dice aquí el apóstol, porque os celo con celo de Dios. Dios nos cela. El apóstol Pablo celaba a las iglesias. Dice, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios quiere, Él viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, se esforzaba. ¿Por qué le importaba tanto? Vamos a Efesios, hermanos, por favor. En el capítulo 5. Efesios capítulo 5, y vamos a ver la segunda parte del versículo 25. No voy a hablar de los maridos, de las esposas, no, sino donde dice, así como Cristo, la segunda parte, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a la iglesia, se entregó por nosotros, aunque éramos pecadores, estábamos perdidos, éramos perversos, pero Él nos lavó, nos santificó, nos sacó de entre la perversidad, de dentro del mundo perverso, y luego dice, para santificarla, para limpiarnos, para lavarnos con su sangre, para que nosotros dejemos de vivir como vivíamos antes, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra nos limpia cuando la escuchamos, cuando la leemos, decimos, bueno, uno se da cuenta en qué estoy fallando, aquí estoy mal, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar estas actitudes. Y luego dice el versículo 27, a fin de presentársela Él a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, él mismo escribe esta epístola inspirado por el Espíritu Santo a los Efesios. La otra era los Corintios, los Gálatas, esta los Efesios. Vemos que el apóstol, hermanos, se esforzaba, quería presentar a la iglesia y a las iglesias, a las personas que eran parte de las iglesias o miembros de las iglesias, presentarlos santos como una virgen pura a Cristo. Ese era el plan de Él, ese era por lo cual Él se preocupaba, se esforzaba. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, presentó el evangelio primeramente para salvación. Luego el apóstol procuraba la santificación de la iglesia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Primero predicó el evangelio para que la gente se salvara. Jesucristo es el Salvador. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados o nuestros pecados, a limpiarnos con su sangre preciosa de todo pecado. Si te humillas, si te arrepientes, si le pides perdón, te perdona, te limpia y te acepta como parte de la iglesia. Después viene la santificación. Él se esforzaba para que la gente no continuara viviendo en lo que antes vivía, sino que se esforzaran a cambiar, a darse cuenta que hay que cambiar, hay un cambio.
Entonces, hermanos, el apóstol Pablo procuraba, se esforzaba para la santificación de la iglesia. Ahora, alguien que dice ser salvo sin serlo, jamás deseará la santificación. Alguien, aunque diga que es salvo, nunca va a sentir ese deseo de santificarse. Tal vez, hermanos, bueno, entre los hermanos, pues le da vergüenza, ¿verdad? Se abstiene de algunas cosas, pero cuando está ya solo, es igual, no importa. Porque no hay ese deseo en el corazón de santificarse. Puede aparentar entre hermanos, pero es una apariencia falsa. Es algo fingido, algo externo. Pero la verdad, no hay ese deseo de santificarse, porque no está el Espíritu Santo en la persona. ¿Me explico, hermanos? Amén. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, usted no se va a estar cuidando de los hermanos o del papá o de la mamá. Usted se va a cuidar del Señor. Amén. Usted se va a dar cuenta que a quien le está fallando es a Dios, no a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no soy siervo de hombre, y si me trato de agradar a los hombres, pues entonces dejo de ser siervo de Cristo. Porque no es a los hombres a quien procuramos agradar, es a Dios. Amén. Es al Señor. Entonces, hermanos, vamos a 1 Tesalonicenses, por favor. Les dije, ¿verdad?, que los iba a estar moviendo en la Biblia. En el capítulo 4. En el versículo 1, salud. Versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender cómo se conducía el apóstol Pablo, cómo se conducían los apóstoles? Pues a través de la Biblia, ¿verdad? Porque ya no viven con nosotros, no están con nosotros, qué bueno sería, ¿verdad?, que los tuviéramos. Pero ya no los tenemos con nosotros, pero tenemos la Escritura. Desafortunadamente, hermanos, mucha gente pone la mirada en otros hombres, en el pastor, en otras personas, y nunca tienen el cuidado de examinar lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. Y ella es la que debe de instruirnos y enseñarnos. Gracias a Dios, hermanos, que pues ustedes no están descontentos porque leemos la Biblia. Yo sé que hay personas que no les gusta, quieren nomás estar oyendo, ¿verdad?, palabra, y sin los molesten a llevarlos a algún pasaje. Pero, hermanos, esta es la palabra de Dios. Amén. Y eso tenemos que verlo, tenemos que examinarlo. Vea lo que dice aquí, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, o sea, inspirados por el Señor Jesucristo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego, bueno, continúa hablando, pero no vamos a leer el resto. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a 1 Corintios, hermanos, por favor, capítulo 15. 1 Corintios 15, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 1, además os declaro, el mismo apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? O más bien, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Si una persona dice que creyó el evangelio y que aceptó el evangelio, aceptó a Jesucristo, pero si no hay un cambio de vida, pues entonces es vano. Porque cuando la persona recibe a Jesucristo, recibe la palabra de Dios, es sellado con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo da el poder transformador de la persona.
Y entonces esa persona va a tener hambre de la palabra de Dios, va a tener deseo de obedecer la palabra de Dios, va a tener deseo de cambiar esa vida que él lleva por lo que la Biblia enseña. ¿Me explico, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, el apóstol dice, por lo cual o por el cual, si retenéis la palabra, o sea, si tú la obedeces, si obedeces la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, dice, creíste en vano, o dijiste nada más creer, pero en realidad no creíste. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahora, vamos a Primera de Juan, hermanos, por favor. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan, quién es de Dios, quién es salvo. ¿Quieren saber? Muy bien, vamos a dar un vistazo aquí a 1 Juan capítulo 3. Y vea lo que dice el apóstol Juan. Dice, él se incluye. En otras palabras dice, yo sé, o nosotros sabemos. Versículo 14, 3:14, 1 Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida en Cristo. ¿Y cómo sabemos? En esto, dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, ¿cómo es posible que yo tenga algo contra el hermano Ramiro, contra el hermano Adriano, contra el hermano Kenneth, o contra alguno de ustedes, hermano José, hermano Gerardo, cualquiera de ustedes, y yo traiga odio contra alguno de ustedes, y yo me doy cuenta de esto? Digo, bueno, el apóstol, no es que yo estoy diciendo nosotros, yo me incluyo, no, ellos están diciendo. El apóstol Juan, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, dice, nosotros sabemos, yo sé, que he pasado de la muerte, de las garras de Satanás, a la vida con Cristo. ¿Por qué? Porque amo, porque tengo amor hacia mis hermanos. Y si yo no tengo amor por mis hermanos, entonces permanezco en las garras de Satanás, permanezco en la muerte. Y no he pasado a la vida. Hermanos, esto es es un filtro, hermanos, bien finito, con un sedazo bien finito, que aquí no se escapa nada. No pasa nada. Ahora, el amor, hermano, no debe de ser convenenciero. Amo mucho a mi hermano José, mañana voy a restaurar Mazatlán, ¿verdad? Lo amo, hermano, mañana ahí luego. Eso es un amor convenenciero, eso es falso y eso es hipócrita. No, estoy bromeando, no creo que voy a ir mañana, va a decir, no, vino, mintió el pastor, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. O cualquier otro hermano. Hermano, ¿qué? Mi computadora está descompuesta, ¿cómo lo quiero, hermano? ¿Cómo lo amo? Eso es un amor convenenciero, hermano. El amor es de Dios, no es de nosotros, porque nosotros no amamos. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Amén. Y eso es lo que nos lleva a amar a los hermanos. Y no solamente a los hermanos que estamos aquí en la iglesia, sino a aquellas personas. Tal vez una persona indigente, una persona que yo no veo, pues no espero nada de esa persona, pero siento misericordia, quiero hablarle de Cristo. Si la persona rechaza, bueno, pues allá a él. Eso es amor, hermano, ese es el amor. Eso es amor. Y el apóstol Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos esa seguridad de que hemos pasado de muerte a vida cuando tenemos amor hacia las personas, hacia el prójimo. Entonces, hermanos, si yo no tengo amor, tengo que detenerme, decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque estoy en un camino equivocado. Muy religioso, pero equivocado.
El apóstol Pablo, hermanos, él era religioso. Si usted lee ahí en Filipenses en el capítulo 3, él era una persona intachable en su religión. Pero hermanos, si tenía que matar, mataba. ¿Por qué? Por su religión. Era un fariseo. Que Dios nos ayude a no ser fariseos, sino amar a nuestro prójimo. Porque a veces, como ya conocemos un poquito de la Biblia, sabemos un poquito de la Biblia, uno tiende a también, ¿verdad?, volverse así medio fariseo. Y yo tengo mucho amor a los que estamos aquí, a los que dicen amén, a los que dicen gloria a Dios, pero si aquel no dijo amén, ese ya me cayó mal. Entonces, hermanos, es muy importante. No es un amor convenenciero, no es un amor de conveniencia. Ahora, por eso el apóstol Pablo, regresamos a 1 Corintios, hermanos, por eso el apóstol Pablo tenía temor. Había un temor, lo que estaba sucediendo en la iglesia. En 2 Corintios, hermanos, por favor, 2 Corintios, en el capítulo 11. Dice el versículo 3, ¿lo tenemos, hermanos? Bueno. Pero temo, dice. Él tenía un temor de la iglesia de Corinto. Temía por ellos, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, aunque usen el nombre de Jesús, pero no es el mismo Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan, hermanos, que otras veces hemos hablado de eso, lo hemos visto, que los profetas de Baal decían en el nombre de Jehová. Y no eran profetas de Jehová, pero ellos usaban el nombre de Jehová. Satanás es astuto, es bien astuto. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis, bien lo toleráis. Ahora, no es maravilla, veamos lo que dice el versículo 13, dice, ahí mismo en el capítulo 11, dice, porque estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Se acuerdan que les dije que estas personas, ellos sacan ventaja y hay otros que son ventajeados? A ellos les han sacado la ventaja. Dice, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos falsos apóstoles, lo que ellos hacen, hermanos, es alejar a las personas de Jesucristo. Aparentemente puede haber mucha gente y puede aparentemente estar en Cristo la gente y estar alabando a Cristo, estar adorando a Cristo y congregaciones grandes y templos llenos de gente, pero lejos de la verdad, lejos del Señor Jesucristo, lejos de Cristo. Ellos aparentemente declaran al mismo Salvador, al mismo Dios, pero agregando muchas obras no bíblicas. Por ejemplo, el enfoque la ponen en la prosperidad. El enfoque de la prosperidad, lejos de la verdad. ¿Acaso que el Señor Jesucristo vino a hablar de prosperidad? ¿O los apóstoles hablaban de prosperidad? Si cuando iban entrando al templo, la hermosa, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, le dijo al paralítico. No tenía plata ni oro. Y hoy, hermanos, hay apóstoles que tienen casas de millones de dólares. De millones de dólares. Y estos apóstoles del Señor Jesucristo no tenían plata ni oro. Tal vez dirán, bueno, es que aquellos eran unos tiempos, ahora vivimos en otros tiempos. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Ahora, no es malo tener, no es malo.
Amén. Si la persona tiene, está bien, gloria a Dios. El problema es que esas personas, todo el dineral que tienen, hermano, es porque se lo han sacado a la pobre gente. Y hay gente en esas congregaciones que no tienen ni para pagar la renta, pero el apóstol tiene casa millonaria. Y hay gente, hermanos, que están dispuestos, porque están engañados, están dispuestos a dar hasta todo su salario para el apóstol. Y se quedan, hermanos, a veces hasta sin comer. Ahora, ellos agregan dan mucho enfoque en la prosperidad, en las campañas de sanidad del cuerpo, en el hablar lenguas, las emociones, caer desmayado, las danzas, música escandalosa y muchas cosas, hermano, muchas cosas que en realidad no tienen nada que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Nada que ver. Todo aquello que toca las emociones del alma. Y así pervierten el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a regresar, hermanos, por favor, ahí a Gálatas. Ahora, ¿qué es lo que hace o a qué conlleva todo esto? Versículo 6, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio pervertido, un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y de esa manera, hermanos, con su astucia alejan a las personas de Jesucristo. Y ese es el peor problema, el gravísimo problema. Haciéndoles creer que están bien por sus emociones. Cuando una persona, hermanos, sale de una congregación toda emocionada, toda ahí, hermano, está engañada, ni siquiera piensa en el Señor Jesucristo, está toda emocionada. Y a veces hasta así dan gloria a Dios o dicen gloria al Señor Jesucristo. Pero el punto principal, hermanos, después de todas esas emociones, ¿cómo es su vida? ¿Es una vida santificada que agrada a Dios? ¿O viven vidas pervertidas, perversas? Porque, hermanos, el fin, primero la salvación, y después de la salvación, el fin, hermanos, es que la persona se santifique, que tenga amor a Dios, amor a su prójimo, amor a la iglesia, y que sea obediente a lo que el Señor Jesucristo nos ha establecido en su palabra, a través de sus apóstoles, a través del Nuevo Testamento, la Biblia que tenemos aquí. Ahora, estas personas, hermanos, les hacen creer que están bien por sus emociones. Vea lo que dice el versículo 7, dice: no que haya otro, Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pervierten el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego dice en el versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿dónde podemos encontrar la verdad de Dios? En las epístolas, en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo. No estoy menospreciando al apóstol Pedro ni nada, pero podemos tener la plena seguridad de que aquí está la revelación del cielo para nuestras vidas. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, por supuesto que sí. En los evangelios, claro que sí. Santiago, sí. Pero el mismo apóstol Pablo está diciendo: yo no lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. Y eso nos da la seguridad, hermanos, que aquí está la verdad. Amén. Aquí está la verdad. Queremos saber la verdad de Dios. Está en la Biblia, no en los hombres. Que aquel hombre dice esto, dice aquello. Si la Biblia no lo apoya, no lo soporta, la Biblia no está de acuerdo, hermano, es de desechar. No importa que tenga 1000 títulos, no importa que sea apóstol y sea profeta y sea lo que sea.
si contradice a la Escritura, es de desecharse porque eso no proviene de Dios. Vamos a terminar, hermanos. El apóstol Pedro dijo esas palabras, vuelvo y repito: sed salvos de esta perversa generación. Terminamos ahí en segunda de Pedro, hermanos, por favor. En el capítulo 3. Dice el versículo 17. Así que, ¿estamos ahí, hermanos? Así que ustedes, nosotros, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia dice amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor. Le damos por su palabra, por la Biblia. Le damos muchas gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Ayúdenos, Padre, a estar atentos a esta palabra como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, Señor. Necesitamos la dirección, la guianza del Espíritu Santo que nos dé el deseo de leerla, de escudriñarla y la palabra suya, Padre, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que la podamos comer, atesorar, Señor, estarla viendo, examinando y atesorándola en nuestras vidas para honra y gloria suya y para santificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén.